Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar nosotros con el desarrollo de geometría y hoy día vamos a trabajar con los polígonos. Los polígonos son unas figuras muy especiales que las vamos a explicar. Ahora, un polígono es una figura cerrada, una figura poligonal cerrada, de forma que no existen dos lados que se cortan. Esta definición es muy importante. Vamos a ver ahora los elementos de un polígono. Si aquí vemos un polígono, por ejemplo, un pentágono que tiene 5 lados, este pentágono va a tener 5 casos por cada tipo de elemento. Por ejemplo, 5 lados, 5 vértices, que son las letras mayúsculas, 5 ángulos interiores, que son los ángulos que están para adentro, y también van a tener, si nosotros prolongamos sus lados, van a existir 5 lados exteriores, ¿no? Ahí tenemos entonces los elementos de un polígono: lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y por último una diagonal, una o varias. En este caso, una diagonal nace de un vértice y se prolonga hasta otro. No puede prolongarse hasta un vértice lateral, ni a la derecha ni a la izquierda. Tiene que ser al frente. Ahora, existen dos clasificaciones de polígonos por el número de sus lados. Es decir, por el número de sus lados pueden ser triángulo, cuadrilátero, puede ser pentágono, hexágono, heptágono, hasta el icoságono que tiene 20 lados. A partir de ahí se les dice polígono de 21 lados, polígono de 22, de 23, de 30, de 40. Vamos ahora por los ángulos. Puede ser un polígono equilátero por la congruencia de ambos, ¿no? Cuando todos sus lados son congruentes. En geometría, congruente es ser igual. En cambio, si es un polígono equiángulo, ángulo igual, todos sus ángulos son iguales, es decir, miden o tienen la misma medida. Por otra parte, tenemos el polígono regular, que a su vez es equilátero y equiángulo a la vez. Pero pueden clasificarse además de por sus lados, además por sus ángulos, por su convexidad. Este es un polígono convexo como un triángulo normal que nosotros conocemos. Pero si nosotros prolongamos cualquiera de sus lados, el triángulo va a seguir siendo igual. Sin embargo, en un polígono cóncavo o no convexo, ¿qué pasa si nosotros prolongamos uno de sus lados? Vemos que la figura se corta. O si prolongamos este otro, también la figura se corta. Entonces, hay que diferenciar un polígono convexo de un polígono no convexo o de un polígono cóncavo. La primera propiedad es muy importante. Todos los elementos de un polígono son iguales. Lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores o ángulo central. Todo va a ser igual a n. Y este n nos va a servir a nosotros para poder trabajar las propiedades de los polígonos, comenzando por la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, ¿no? Pero vamos a continuar por ahora con el número de diagonales de un solo vértice, ya que íbamos a ampliar. Las diagonales, les decíamos que son líneas que salen desde cada vértice. Este es un octógono y primero vamos a calcular cuántas diagonales se pueden calcular o hacer o dibujar o trazar desde un solo vértice. Recuerden, desde A yo no puedo ir al punto B, ni puedo ir es decir, no puedo ir a su izquierda ni a su derecha, pero sí puedo ir a todos los demás. Entonces, el número de diagonales del vértice A son 5, no hay más, siendo, como les dije, un octógono. Ahora, si nosotros calculamos el número total de diagonales de este octógono, obviamente va a cambiar.
La fórmula es n por n menos 3 dividido entre 2. Como n es 8, multiplicamos 8 por 8 menos 3, que es 5. 8 por 5, 40. 40 entre 2, 20 en total. Entonces, fíjense cómo cambia el número de diagonales desde un vértice, de un solo vértice, al número de diagonales de todos los vértices o de el número de diagonales en total. ¿Cómo calculamos la suma de los ángulos interiores de un polígono? Tiene su fórmula, 180 grados por n menos 2. ¿Qué es n? El número de lados del polígono. Por ejemplo, un triángulo tiene como n 3. Entonces decimos 180 por 3 menos 2, que es 1. 180 por 1. 180 por 1, 180. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Ahora vemos en el caso de un rectángulo. Un rectángulo tiene 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos interiores, entonces n es igual a 4. En el caso del pentágono, n es igual a 5. Pero la fórmula es igual, ¿no? 180 por n menos 2. Cambia n, por supuesto. Ahora va a ser 4 menos 2, que son 2. 4 menos 2, 2, y 180 por 2, 360, que coincide con la característica de los polígonos, que siempre la suma de sus ángulos exteriores es 360. En el caso del rectángulo y del cuadrado es 360 la suma de sus ángulos interiores también. Pero ¿qué ocurre con un pentágono? Que tiene como número a 5, 180 por 5 menos 2, que son 3, 180 por 3, 540. Suma de los ángulos interiores de un pentágono. Ahora calculamos la suma de uno solo de estos ángulos internos, la suma de un ángulo interno, considerando que el polígono es regular. Por ejemplo, quiere decir que en el caso del triángulo, polígono regular es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces multiplicamos fórmula 180 por n menos 2 dividido entre n. Como n es 3, 3 menos 2, 1. 180 por 1, 180. Resulta que el ángulo de un triángulo equilátero es 60 y coincide porque siempre el ángulo interno de un triángulo equilátero es 60, siempre. Si es un rectángulo o inclusive un cuadrado, ¿no?, que tiene 4 lados, 4 menos 2, 2, 180 por 2, 360 entre 4, 90. Es decir, un ángulo interior de un rectángulo o de un cuadrado mide pues 90 grados. En el caso de un pentágono, que es 5, restamos 5 menos 2, 3, 180 por 3, 540. 540 entre 5, 108. Es decir, el ángulo interno son 5 en el caso del pentágono, siempre tiene que medir 108 grados. Ahora, en el caso de la suma de los ángulos exteriores de un polígono es igual. Siempre va a ser 360. Y nos va a ayudar cuando necesitemos encontrar un ángulo que, por ejemplo, no conozcamos, ¿no? En este caso es un cuadrilátero y no conocemos X. Pero no recordamos o recordamos que la suma de los ángulos exteriores de un polígono es 360. Entonces, sumamos X más 120 más 70 más 100 y eso es igual a 360 grados. Vamos resolviendo y al final encontramos que X es 360 menos 290, que es igual a 70 grados. Ahora, la medida de un ángulo externo de un polígono regular
o equiángulo. Es simple también. Se divide el número 360, que es la suma de todos los ángulos exteriores de todo polígono, y se lo divide entre el número de lados. Si es un cuadrado, entre 4. Si es un pentágono, entre 5. Y si es un octógono, en este caso, entre 8. Entonces, los ángulos exteriores, por ejemplo, en el cuadrado son 4, 90. En el pentágono son 5, 72. En el octógono son 8, 45. Y ahora vemos el caso del número de diagonales, ¿no? Un pentágono, como tiene 5, n es 5, la fórmula es n por n menos 3 entre 2. 5 por 5 menos 3, que son 2. 5 por 2, 10 entre 2, 5.